Bueno, lo que vamos a ver ahora son ejemplos de descomposición de fuerzas. Arranco. Tengo una fuerza de 6, tengo el ángulo de 20 que forma la fuerza con el eje de las X. Desde el extremo trazo dos paralelas, una a cada eje. Así encuentro la proyección según el eje de las X, que es Fx, y la proyección según el eje de las Y, que es Fi. ¿En qué eje cae? En el X positivo, por tanto suma. ¿Y cuánto vale? Vale 6 por el coseno de 20 grados. La Y, ¿sobre qué eje cae? Sobre el eje Y, obviamente, ¿no? Positivo o negativo, sobre las positivas. Entonces, más 6 por el seno de 20 grados. Vamos a esto. Desde el extremo de la fuerza trazo dos paralelas, una al eje de las X, una al eje de las Y, y así encontramos de este lado Fx, de este lado encontramos Fi. Muy bien. ¿Qué signo va a tener? Fíjense, X positiva, X negativa, me cayó sobre la X negativa, entonces es menos la fuerza, que vale 7, por el coseno del ángulo, que vale 10 grados. Es el ángulo que forma la fuerza con el eje de las X. Fi, ¿qué signo tiene? Más positivo porque cae sobre las Y positivas. ¿Y cuánto es? 7 por el seno de 10. 7 por el seno de 10 grados. Vengo ahora, tengo esta fuerza. Trazo una paralela al eje de las Y, otra al eje de las X, y encontramos las dos proyecciones. Esta va a ser Fx, según el eje de las X. Esta va a ser Fi, según el eje de las Y. X cae sobre la parte positiva o la negativa. Cae sobre la negativa. Menos, ¿cuánto vale la fuerza? 4 por el coseno del ángulo. El coseno de 60 grados. La Y, ¿es positiva o negativa? Negativa. Menos la fuerza, 4 por el seno de 60 grados. Muy bien, vamos a la última. Descomponemos esta fuerza según el eje de las X y de las Y, trazando dos paralelas, una al eje de las X, otra al eje de las Y. Acá tengo Fx y acá tenemos Fi. Entonces, Fx, ¿cuánto vale? 8 por el coseno de 40. ¿Positivo o negativo? Mira acá, cae sobre la parte positiva del eje X. Entonces suma, más. La Y cae sobre la parte negativa. Entonces menos 8 por el seno de 40 grados. Fíjense que tenemos en el primer cuadrante, en el segundo, en el tercero y en el cuarto ubicada la fuerza. Tenemos todos los ejemplos posibles.